Bueno, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Sí, sí, porque qué más lindo que tener al Señor, ¿no es cierto? Es maravilloso estar en la presencia del Señor, disfrutar su presencia que siempre está con nosotros. Y hoy vamos al capítulo 3 del libro de Hechos, que es esta serie que estamos siguiendo. Y vamos a ver en este capítulo la curación de un cojo de nacimiento. Y vamos a ver que Pedro y Juan, pequeño spoiler del capítulo, estaban yendo a orar y se encuentran con una persona pidiendo limosna y se fijan en él, lo miran y le dice Pedro, en el nombre de Jesucristo, levántate y camina, y este hombre es sanado. Y las personas alrededor estaban asombradas. Y Pedro dice, ¿por qué nos miran a nosotros como si hubiésemos hecho esto por nuestra piedad? Fue Dios quien glorificó a Jesús, ¿ya? Esa es la historia, un pequeño resumen, la vamos a leer, ¿sí? Pero yo quería comenzar con una pequeña ilustración mundialera, porque empezó el mundial, ¿cierto? Entonces nos vamos a poner en modo mundial. ¿Se acordarán de una escena que sucedió en Qatar? ¿Se acuerdan de eso? No, no esa, la anterior. Fui yo. Esa. ¿Qué pasó aquí? Messi, bueno, estaba el ambiente difícil, ¿no? Porque Argentina había ganado por penales, pero el ambiente estaba difícil, ¿no? Y Messi dice esta frase famosa, ¿qué mirá vos? Andá para allá, ¿no? Entonces, bueno, al final se hicieron remeras, tazas, todo, porque Messi dice una cosa y se vende, ¿no? Entonces, bueno, me permito un poquitito de humor, porque yo leía este relato y cuando Pedro dice, ¿por qué nos miran a nosotros? Me sonaba como, ¿qué mirá? Vamos a sacarle lo de bobo, ¿ya? Pero algo así, mira, un poquito de humor. ¿Qué mirá? Si Messi estuviera ahí, ¿qué mirá si no fueron ellos los que sanaron a esta persona, ¿no? Podríamos decir, mirá Jesús lo hizo, ¿no es cierto? Jesús lo hizo. Y al cojo le diría, anda para allá, levántate y anda. Anda para allá, corre hacia Jesús. Así que me permite un poco de humor para ilustrar que lo que sucede acá fue una disrupción, porque un cojo de nacimiento es sanado, y una persona no se lleva la gloria, sino que dice que mira Jesús, no fui yo, es Dios. Porque el Evangelio se trata acerca de Jesús, es todo acerca de Jesús, de su gloria y de su gracia. Así que este mensaje se trata acerca de Jesús. El texto que vamos a leer se trata acerca de Jesús, y si nosotros podemos ser levantados como fue este cojo, es acerca de Jesús, es por causa de lo que hizo Jesús por nosotros. Así que vamos a ir leyendo aquí el texto que dice así. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa. En realidad, como que no sé, me inquieto de que tengo que orar. Tengo que orar antes de leer la palabra. Sí, vamos a, como un acto de reverencia también. Vamos a orar. ¿Sí? Bueno, Señor, estamos leyendo tu palabra. Padre, te pedimos en el nombre precioso de Jesús, de que al leerla, realmente tú traigas luz a nuestro entendimiento. Sí, Padre, hazlo para tu gloria, para la gloria de tu Hijo. Amén. Bien, voy a ir de nuevo. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba.
Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Imagínate cómo esa escena, ¿no? Cómo habrá alabado a Dios. Una persona que nunca caminó. Primero el milagro no solo de las piernas, sino que Dios le dio la habilidad para aprender a caminar rápido, porque eso se aprende. Alabando a Dios, alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo? Y aquí está la clave. Aquí está la clave. Mucha atención. ¿Por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quienes ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia, pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho tiempo mediante sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor, Dios de ustedes, les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. Luego Moisés dijo, cualquiera que no escucha a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Cuando Dios levantó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblos de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Amén. La palabra del Señor. Así que vamos a ir a algunos versículos. El texto es bastante largo, pero vamos a prestar atención particularmente a algunos versículos, comenzando por el comienzo, siguiendo la metáfora futbolera. Esta iglesia está entrenando, ¿no es cierto? Esta iglesia está fortaleciendo sus músculos espirituales. ¿Qué nos dice aquí este versículo? Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. ¿Sí? ¿Qué nos revela esto? Nos revela disciplina, nos revela un anhelo, un hambre de Dios, querer conocerle más todavía, ¿cierto? Porque la respuesta a la gracia no es decir, bueno, si listo, no hago nada, me quedo en pereza espiritual, si total Dios ya hizo todo. Esa no es la respuesta de la gracia. La gracia, bien entendida, es, wow, Dios hizo tanto, tengo hambre de Él, necesito su presencia, necesito más.
conocerle más. Tengo hambre, ¿no? Hay dos maneras de motivar a alguien a buscar a Dios, a leer la Biblia, a orar. Hay una manera mala, ¿ya? Que es a través de la culpa y decir, si tú fueras cristiano, leerías más la Biblia. Esa manera es muy mala, ¿sí? Dura poco, es como encender un fósforo mojado. Te va a durar 1 o 2 días. Y la otra manera es la que vemos acá, que sucedió, que vino el Espíritu Santo con poder y estas personas estaban hambrientas de conocerle más. Y lo vemos en el capítulo anterior, justamente, cuando vino el Espíritu, capítulo 2, verso 42, dice que ellos, bueno, perseveran en la doctrina, la comunión unos con otros y las oraciones, dice. Lo vemos en el capítulo siguiente, en el capítulo 4, 24, cuando hay una persecución ahí y ellos empiezan a orar en alta voz y dicen, Señor, mira sus amenazas, y el lugar donde estaban reunidos tembló, fueron llenos del Espíritu Santo, oraron, buscaron a Dios. Te das cuenta que aquí lo que está sucediendo es que ellos están entrenando, tienen su musculatura ahí como bien activa, ¿no? Y la realidad es que una iglesia enamorada naturalmente va a querer pasar tiempo con el novio, ¿no? Es como, imagínense, recuerden, si se enamoraron alguna vez o están enamorados todavía, en esa etapa que dicen que están las mariposas, ¿no? Pensás todo el día en esa persona, querés estar con esa persona todo el momento, ¿no? ¿Por qué no tomar esto como analogía, Señor? Vuelve a encender ese primer amor, ¿no? Como Jesús le dice a la iglesia, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y aquí hay una iglesia enamorada que busca a Dios en oración. Ellos van a orar, porque había una costumbre en la época que era de orar 3 veces, ¿no? Habían distintos horarios. O sea, estaban yendo al templo a orar la hora de la oración. Y como producto de esta cuestión, también vemos a 2 discípulos particularmente súper sintonizados con Dios, con lo que Dios va a hacer. Porque ellos ven a un hombre lisiado y no pasan de largo, ¿no? Están sintonizados. Esta cuestión de la oración hace que vos estés no solamente en un momento de oración, sino que empieces a cultivar una vida de oración, ¿sí? Y entonces, si bien ellos iban camino a la oración, pero ya están sintonizados y ven a esta persona, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que Dios siempre está haciendo algo y ellos aprovechan el pase que les dio Jesús y meten un gol. ¿Se entiende? Ellos están jugando el partido. Ellos no solo están entrenando, sino que están saliendo a jugar el partido, ¿no? Dios siempre está haciendo algo. Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces nuestros ruidos internos, es como cuando uno está sintonizando la radio y se escucha... Ya no se escucha mucho radio. Mejor digo, cuando antes se sintonizaba la radio. Bueno, pero ellos están sintonizados y escuchan ahí, el Señor lo está guiando. La cuestión no es si Dios hace algo, porque Dios está haciendo algo. La pregunta es si estás atento a su mover. No se ve, pero ahí había una pregunta que dice, ¿estás atento a su mover, al mover de Dios? ¿Estás atento a lo que Dios está haciendo? Y aquí nos dice este verso que sucedió esto, se levantó de un salto, se puso en pie y comenzó a caminar, luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Entonces, la disciplina que ellos estaban teniendo de la oración es buena, ¿cierto? Pero aquí hay una combinación hermosa entre esa disciplina, planificación, y también la disposición de que Dios cambie tu agenda, ¿no? De que Dios cambie tu estructura. Acordémonos que Pedro y Juan caminaron con Jesús, ¿cierto? Por lo menos 3 años estuvieron caminando con Jesús. Y Jesús, les pregunto a ustedes, ¿se dejaba, voy a decir con comillas, interrumpir por el Padre? Bueno, incluso sería más adecuado, no es que el Padre lo interrumpía, sino que Jesús iba donde el Padre iba, ¿no es cierto? Y hacía lo que el Padre hacía. Recuerden, por ejemplo, cuando va a sanar al siervo a un centurión,
y una mujer toca su manto. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y se detiene, ¿no es cierto? Y el otro hombre estaba como apurado, por favor, se está muriendo, venía a sanar, ¿no? Pero Jesús se detiene. Pregunta para nosotros es, ¿nos detenemos nosotros? ¿Estamos dispuestos a ver a ese cojo lisiado y decir, míranos? ¿O estamos quizás muy apurados o muy ansiosos también por controlar nuestro tiempo, nuestra agenda, ¿no? Yo te quiero invitar a hacer una oración en relación a esto y a decirle, Dios, renuncio al control, que a veces tenemos compulsivos, me incluyo en esto, de querer planificar minuto a minuto todo lo que va a pasar. Está bueno planificar, obviamente, ellos estaban yendo a la hora tercera, la de la oración, o sea, a la hora sexta, la de la oración. Tenían una planificación, está bien, pero se dejaron guiar por el Señor también. Por ahí vos tenés una planificación que está buenísimo, pero ¿y si el Señor te cambia eso? ¿Cómo te sentís? ¿Te inquieta? Y yo te digo, no, porque Dios nos quiere usar en los momentos que menos lo esperamos. Capaz el Señor te quiere usar en el colectivo, capaz vas caminando en la calle y alguien te pregunta algo, capaz un compañero de trabajo te contó que estaba pasando por algo difícil. Y sabes que es precioso cómo aquí Pedro aprovecha una oportunidad. De hecho nos dice aquí el texto, Pedro vio esto como una oportunidad cuando vio a la multitud, ¿no es cierto? No se quedó así como, bueno, ya sanó, bueno, vamos a donde íbamos a orar y seguimos. No, vio una oportunidad. Está siguiendo la guía del Espíritu del Señor. Vio la oportunidad y ¿qué hizo? Predicó a Cristo, predicó el Evangelio. Yo te pregunto, ¿cuáles son las oportunidades que Dios pone a tu disposición? ¿Estás atento, estás atenta a esas oportunidades que Dios presenta delante de vos? En el buen sentido de la palabra, nosotros como creyentes tenemos que ser oportunistas, ¿sí? Aprovechar las oportunidades buenas. Por ahí puede ser que estés en el colectivo y una persona empieza a charlar con vos. Porque eso es lo lindo de la Argentina, que la gente es sociable, ¿no es cierto? El mate es el símbolo de la charla, de compartir, ¿no? Y a mí me ha pasado también estar en el colectivo y viene una persona y te pregunta algo, está charlando, ¿no? Bueno, si te sucede eso, quizás es una oportunidad. O la persona del Uber o del Didi que tomaste te pregunta algo, vos, a lo mejor, mira, una pregunta interesante es, ¿vos tenés alguna creencia, alguna fe? ¿Qué pensás sobre eso? Es una pregunta para abrir un diálogo. Entonces, veamos que aquí ellos están viendo oportunidades y nosotros, en el buen sentido, tenemos que también ver esas oportunidades que Dios va poniendo. Y lo vamos a ver en el libro de los Hechos también, en otros momentos, como por ejemplo Felipe y el etíope, ¿no? Bueno, hay una oportunidad. Así sucede en el libro de los Hechos. Así que, ¿qué pasa? Aquí ocurre el quiebre, el punto de quiebre. Aquí suena el silbato, ¿sí? Este es mi mejor silbato. Suena el silbato. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? ¿Sí? Pedro podría haber dicho, oye Juan, sanamos a alguien, somos re cracks, tenemos poder, a ver, vamos. Así como, pero al contrario, dice, no fuimos nosotros. Fue Dios que glorificó a Jesús. Por eso yo les compartía este meme que me hacía pensar en esa situación, ¿no? ¿Qué mirá? No fuimos nosotros, fue Jesús. ¿Sabes qué? Está bueno tomar ejemplos de grandes hombres y mujeres de Dios. Porque lo vemos en la Biblia, cuando nos dice en Hebreos capítulo 11 que hubieron grandes hombres y mujeres de fe, ¿cierto? Y después de dar una lista de todos los hombres y mujeres de fe, al final, yendo al capítulo 12 de Hebreos,
No nos dice, bueno, ahora pon tus ojos en Moisés. No nos dice, pon tus ojos en Abraham. No nos dice, pon tus ojos en Sansón. Nos dice, pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque Él ya corrió la carrera y Él ya venció. Entonces algo parecido sucede acá. Fue Dios quien glorificó a su Hijo Jesucristo, dice Pedro. Así que no mires, mejor dicho, no pongas en un podio, ¿sí? Podríamos decirlo así. Sí, tú puedes tomar ejemplo, pero no pongas en un podio a tu predicador favorito, porque se puede equivocar. No pongas en un podio a A, B o C personas. Sí, podemos admirar lo que Dios hace a través de esas vidas. Pero aquí nos dice, miremos a Jesús. Todo se trata de Jesús. Y aprovecha el mensaje del Evangelio, ¿sí? Aprovecha la oportunidad para predicar el mensaje del Evangelio. Y vamos a ir a leer entonces este texto. Gracias, amigo. Ahí te lo paso. ¿Qué nos dice aquí? Versículo 14. Pedro ve esto como una oportunidad y predica. ¿Y qué predica? Predica lo siguiente. Ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Y aquí está la realidad del pecado, ¿no? La realidad del pecado nos dice justamente que fue por nuestra causa, que nuestro pecado es vivir independiente de Dios, es rechazarle. No solamente rechazarle, sino que sus sufrimientos fueron por nosotros. Nuestro pecado fue golpearlo porque Él murió por nuestro pecado. Él sufrió. Y a cambio declarar inocente a un ladrón. Exigieron que soltaran a un asesino. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene todo que ver. Porque nosotros mismos fuimos ese asesino. Esto es pecado. Es decir, yo me suelto a mí mismo, soy criminal, pero yo me suelto a mí mismo y Jesús muere. Jesús muere por nosotros. Cuando nosotros pecamos de distintas maneras, puede ser a través, por ejemplo, del rumor, ¿no? Contra un hermano. Eso es como traspasar el costado de Jesús. Traspasar el costado. Cuando le decimos tonto a un hermano, tonta, es como abofetear el rostro de Jesús. Cuando nosotros pecamos de pasividad, es como clavar sus pies en la cruz. Cuando nosotros pecamos por comisión, que significa por hacer el mal, es como golpear su espalda. Cuando pecamos por omisión, es como lavarnos las manos, como Pilato, y decir, bueno, que vaya a morir. Y a veces nosotros desligamos de que lo que Jesús sufrió fue por cada una de esas cosas. Y que cada pecado contra un hermano fue un pecado contra Jesús. Porque Jesús se identifica con el que sufre. Cada pecado contra tu prójimo es como pecar directamente contra Jesús mismo. Cada pecado contra un prójimo. Por eso, la realidad del pecado hay que señalarla. Eres pecador, estás lejos de Dios. Si alguien dice, no estoy lejos de Dios y no necesito a Cristo, estás soltando a un criminal. Estás diciendo, no, el criminal es inocente, pero ese criminal es aquella persona que decide vivir una vida independiente de Dios. Y entonces, ¿qué nos lleva a esto? Nos lleva a que por nuestra causa Él murió. Versículo 15, la realidad de la muerte y la resurrección. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Y estas buenas noticias del Evangelio comienzan con esta mala noticia de que estamos lejos de Dios. Pero ahora viene la buena noticia de que Él murió por nosotros y al tercer día resucitó. El Evangelio no es algo solamente que
Escuchamos un día que nos convertimos y creemos en el Señor, y el Evangelio es no solamente la gracia que nos ha salvado, sino que es la gracia que cada día nos llena de poder, porque el Evangelio es para nadar en sus aguas todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Es la fuente. Y por eso no quedó esto aquí. La muerte no tuvo la última palabra. El Padre levantó a su Hijo, venció la muerte. Y venció todas esas cosas que llevaron a Jesús a morir. Porque cuando el Padre le levantó, quedaron las cicatrices. La cicatriz de su amor, ¿no es cierto? Cuando Jesús resucita y dice a Tomás, pon tu dedo aquí, es porque esas llagas, esas cicatrices son cicatrices de sanidad. Y aquí están las buenas noticias, que el mismo poder que resucitó a Jesús, hoy puede dar vida a tu situación. Hoy te da vida a vos. El mismo poder que levantó a Jesús, levantó a ese cojo. Levántate y anda, ¿no? Toma. Y el Señor te levanta. Su resurrección venció la muerte, su resurrección venció el pecado. Así que es el mismo evangelio que escuchaste cuando creíste en el Señor, el mismo poder es el que hoy día te da gracia para criar a tus hijos, te da gracia para responder a ese jefe, para tener paciencia en esa situación. El mismo poder que resucitó a Jesús sigue hoy con la misma fuerza sobre tu vida, ¿no? Y lo vemos aquí también derramándose en el Espíritu. Y qué tremendo lo que sucede a partir del derramamiento del Espíritu Santo. Y ahora viene el llamado al arrepentimiento. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que contar la realidad del pecado, como te decía, la realidad de la muerte y la resurrección de Jesús, que venció, y la realidad de la necesidad de arrepentirnos y volvernos a Dios. En el capítulo anterior de Hechos, Pedro también predicó a una multitud, ¿recuerdan? ¿Y qué dice Pedro? Arrepiéntense, vuélvanse a Dios y bautícense, ¿no? Qué importante es bautizarse, para que sean borrados sus pecados. Ahora dice algo muy parecido, dice casi lo mismo. Nuevamente hay una multitud, Pedro nuevamente predica, y ahora dice, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para el perdón de sus pecados, ¿no? Qué importante es esto, entonces. El llamado al arrepentimiento. El perdón de los pecados no ocurre como un premio por arrepentirse, ¿sí? No te ganas el perdón por arrepentirte, sino que lo recibes. Y aquí es interesante pensar en el texto original. Aquí hay algo que se llama la voz pasiva, que es cuando una acción es recibida. Es decir, que la persona, el sujeto, recibe algo, ¿sí? El perdón está en ese contexto de una voz pasiva. El perdón te es dado el perdón. Por eso dice, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a Dios, para que sus pecados sean borrados, ¿sí? No dice, y bórrense sus pecados, ¿entiende? Sino que sus pecados sean borrados. Es una acción que uno recibe. Dios solamente puede hacer eso, puede producir eso, el perdón de los pecados. Y esto pone nuevamente el foco y los ojos en Cristo Jesús. Y también aquí hay otra cuestión súper importante, que es la urgencia del arrepentimiento. El arrepentimiento es urgente. Aquí también hay una cuestión del idioma que es un imperativo. Nosotros también lo usamos en el castellano, que es como, por favor, arrepentite, ¿no? O sea, hay un sentido de urgencia. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Y estas dos cosas van juntas. El arrepentimiento implica reconocer que Jesús murió efectivamente por nosotros, ¿sí? Pero también de que nosotros necesitamos volvernos a Él, necesitamos volver a Él. Arrepentimiento no es un pequeño sentimiento como de remordimiento, así como... No, el arrepentimiento es, Dios, yo estaba haciendo mal, yo estaba haciendo mi propia voluntad
y te necesito a vos. Te necesito con todo mi ser. Con toda la fuerza de mi ser te necesito y me vuelvo a vos. Reconozco mi pecado, que fue por mi culpa que tú fuiste a morir en la cruz. Y me arrepiento de mis pecados y vuelvo a Dios. Por eso es que aquí este mismo llamado urgente, hoy necesitamos proclamarlo a las personas que están alrededor nuestro. Y yo te quiero preguntar, alrededor de vos, ¿quién está necesitando escuchar del Evangelio? ¿Quién está necesitando? Porque una buena noticia es esta, es que Jesús ya venció. De todas las copas mundiales, esta es la más importante, porque esta es la copa de las copas. Una buena noticia, de ahí viene la palabra evangelio también, ¿no? El evangelio es lo que alguien, un mensajero traía, por ejemplo, de una batalla, traía la buena noticia que el pueblo había ganado esa guerra, el ejército había vencido, y venía este mensajero con esta buena noticia de evangelio. El evangelio con el cual vos podés sonreír todos los días, es decir, pero si Jesús ya venció, ya el campeonato ya se ganó. Tenemos una estrella que perdón, con respeto lo voy a decir, pero es más importante que la cuarta. Hay una que es la estrella de las estrellas. Y es que Jesús ya venció el pecado, la muerte, al diablo, ya venció. Jesús ya venció. Y la Biblia nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas, y aquí son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Y entonces, ¿cómo vivimos nosotros? ¿Vivimos como si todavía hay que ganar el campeonato? ¿O vivimos como si realmente ya se ganó? Porque te digo que ya se ganó. Jesús ya venció. Y entonces, nuestra respuesta es una respuesta de adoración y de gracia. Si podemos predicarle a otro y compartir de Cristo, es porque Él ya venció. Y porque ya fuimos introducidos en su reino al creer en Él. Y por eso es que vuelvo a preguntarte, ¿cómo vas a responder a su gracia hoy? No cómo vas a compensarle, porque no podemos, ¿no? Sino que cómo vas a responder en adoración, cómo vas a responder en gratitud. Y creo que Dios nos está desafiando hoy de distintas maneras. Aquí hay distintas realidades. Por eso es que yo quiero orar esta mañana y que podamos responder al Señor en adoración. Quiero invitar a que cierres tus ojos conmigo un momento. Y Señor, gracias porque tu gracia nos sostiene, Señor. Es maravilloso saber que fuiste tú quien nos vino a buscar, que nos alcanzó. Fue tu amor, Señor. Maravilloso amor, precioso amor, que no nos va a alcanzar la eternidad para terminar de comprender que tú, siendo el único justo, viniste a morir por nosotros, Señor. Aún nosotros siendo merecedores, Señor, de la muerte y del castigo eterno, Señor. Pero tú recibiste el precio de nuestra paz, el castigo y la ira de Dios. Y ahora por tus heridas somos sanados, así como sanaste al ciego. Sabemos que tú sigues sanando hoy a los cojos que vemos en el camino. Ayúdanos a verlos, ayúdanos a decirles, míranos, y orar por sus vidas. Ayúdanos a estar ahí, Señor, para esas personas. Seguimos atentos a tu mover. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén.